que por favor cierren sus cámaras, cierren sus micrófonos para que nos permitan mayor calidad de la transferencia. Les agradecemos cerrar sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial a la audiencia que nos acompaña en este nuevo programa de Salud Unal Contigo. Le damos la bienvenida a Natalia Moreno Paneso. Ella es terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial de la Universidad del Sur de California. Es magíster en evaluación y aseguramiento en la calidad de la educación, directora de Sensory House, club terapéutico de aprendizaje. Natalia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad que desde el Departamento de la Ocupación Humana y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional estamos muy orgullosos de tener estos nuestros egresados con tanto éxito y que nos traigan estos temas como el de hoy, que es promoviendo habilidades para la escritura en niños desde la integración sensorial. Entonces, bienvenida y bueno, acá el micrófono es tuyo. Tendremos 45 minutos para hacer la presentación y dejamos 15 minuticos al final para responder inquietudes y comentarios del público. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder estar en el día de hoy acompañándolos en Salud Unal Contigo, aportando un granito de arena desde mis conocimientos como terapeuta ocupacional y desde mi experiencia. Quiero, antes de empezar, dar un agradecimiento muy fraterno a la Universidad Nacional, al Departamento de la Ocupación Humana, a la profesora Olga Beatriz por permitir estos espacios de aprendizaje, a toda la audiencia, que sé que muchos son colegas, terapeutas ocupacionales, padres de familia y personas interesadas en este tema. Entonces, muchísimas gracias. Doy bienvenida entonces a la presentación titulada Promoviendo habilidades para la escritura en niños desde la integración sensorial. Espero les guste y sea muy útil para ustedes. Bueno, quise empezar esta presentación citando a FEDER 2007, quien nos menciona que tanto la escritura como las dificultades de la escritura es un tema cada vez más importante en el abordaje para los terapeutas ocupacionales. La literatura cada vez nos da más evidencias de que los motivos frecuentes de remisión a terapia ocupacional son abordados para promover y desarrollar toda la capacidad y potencial de un estudiante. La función principal, una de las funciones principales de los terapeutas ocupacionales es garantizar y conseguir el máximo o la máxima funcionalidad de las personas en sus diferentes ocupaciones, ¿verdad? El terapeuta ocupacional aborda a toda la población, aborda población infantil, juvenil, hasta adultos y adultos mayores también, en diferentes escenarios y campos de acción. En esta presentación me voy a enfocar en la población infantil. Para los terapeutas ocupacionales que trabajan en población infantil, es muy importante abordar todo lo que es la rama escolar, aspectos relevantes en el área escolar y educativa, ya que esto constituye una de las principales ocupaciones de los niños, además del juego, que también es una ocupación principal que promueve y desarrolla bastantes habilidades en la infancia. Quiero dividir esta presentación en dos partes. Primero, hablarles un poquito por encima, porque es un tema muy extenso y complejo, de lo que es la integración sensorial. Y más adelante vamos a ver las habilidades para la escritura y cómo promover este tipo de habilidades. Bueno, para empezar, quiero mencionarles a Ginette, que es terapeuta ocupacional estadounidense, que desde la terapia ocupacional habla y nos enseña sobre la teoría de la integración sensorial como un proceso neurobiológico que ocurre de forma natural y espontánea en nuestro cuerpo, así como cualquier otro proceso biológico del cuerpo. En este proceso de integración sensorial, el sistema nervioso central registra todas las sensaciones que provienen del medio, todas las sensaciones que provienen del ambiente. Es allí donde las organiza, las integra y las procesa para poder dar una respuesta adaptativa. Para aquellas personas que están escuchando que probablemente no sepan lo que es una respuesta adaptativa, quiero comentarles que una respuesta adaptativa es una respuesta que se da frente a una experiencia sensorial. Por ejemplo, Ginés menciona en uno de sus libros en español que una respuesta adaptativa es como, por ejemplo, cuando a un bebé se le acerca un sonajero y el bebé, al escuchar el sonido, quiere estirar
y coger el sonajero para también hacerlo sonar. Esto es una respuesta adaptativa frente a la experiencia sensorial que acaba de tener este bebé. Entonces, lo ideal para que ustedes lo entiendan es que no todos procesamos, ni organizamos, ni interpretamos las sensaciones de la misma manera. Todos lo hacemos de diferentes formas, de que cada uno de nosotros pues tiene unas particularidades y asimismo unas necesidades. Ginners nos habla de que la integración sensorial no existe una integración sensorial perfecta. Muchas veces se cree que existe la integración sensorial perfecta, pero no es así. Realmente hay personas que se acercan un poquito a lo que es una integración sensorial perfecta, hay personas que tienen integración sensorial promedio y personas que tienen integración sensorial insuficiente. Quienes se acercan a una integración sensorial casi perfecta pueden considerarse como las personas que por lo general están felices, son personas que coordinan muy bien sus movimientos, que no tienen dificultades para responder a las demandas que les va presentando el ambiente o la cotidianidad. Muchas veces no prestamos atención a estos procesos sensoriales porque ocurren de forma inconsciente en nuestro sistema nervioso y empezamos a prestar atención a estos procesos sensoriales ya cuando son relevantes y cuando empiezan a interferir en nuestro desempeño en las diferentes ocupaciones. Ginners menciona que la educación infantil es base y es clave en el desarrollo de la integración sensorial. La educación infantil cada vez está desarrollando menos procesos a nivel de integración sensorial, ya que en el país se encuentra que la educación infantil está cada vez tomando una metodología más cognitiva. Por ende, muchos niños en edad preescolar y escolar empiezan a escribir cada vez a más tempranas edades. Muchas veces encontramos niños entre los 3, 5 años ya iniciando un proceso de escritura, exigiéndosele cada vez trazos y formas específicos. Aquí es donde vemos y encontramos lo que denominamos escritores precoces. Un niño que no desarrolla adecuadamente su integración sensorial va a presentar una incapacidad para modular, discriminar, coordinar y organizar las sensaciones de forma eficaz. Por esto es tan importante y que tengamos muy en cuenta, sobre todo también docentes, que la educación infantil es importante por las experiencias que los niños van a ir teniendo en su desarrollo a nivel sensoriomotor y a nivel cognitivo para el resto de su vida. Además de los sistemas sensoriales que todos conocemos, como la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto, que proveen información muy importante a nuestro sistema nervioso, también existen otras partes del sistema nervioso muy importantes que contribuyen a la habilidad para aprender y que poco se habla de ellas. Aunque la integración sensorial con la doctora Ginners viene desarrollándose y estudiándose a nivel científico con investigaciones y aplicaciones clínicas desde los años 60 y 70 especialmente, aún se encuentra que muchas personas no conocen acerca del sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Y estos sistemas contribuyen bastante en las habilidades del aprendizaje. Ya les voy a explicar en qué consisten estos sistemas. Quiero explicárselos de la mano con lo que es el sistema táctil, ya que esos tres sistemas, tanto el táctil, el vestibular y el propioceptivo, trabajan como una triada, trabajan en conjunto. El sistema táctil, como todos bien saben, la piel es el órgano más amplio del cuerpo humano, por ende es el que más recibe estímulos y sensaciones del ambiente. Es por medio de la piel que podemos sentir el calor, el frío, el dolor, la temperatura, la presión, incluso también los movimientos de las vellosidades. Por medio de este órgano también es fundamental tener en cuenta que nos ayuda en el comportamiento y en la regulación, en nuestros estados de alerta. También nos ayuda como una base fundamental para nuestra salud física y mental también. El sistema vestibular es el que se encarga de coordinar y controlar nuestros movimientos, el equilibrio, nos ayuda a tener, digamos, mayor capacidad de desenvolvernos en las actividades de movimiento. Muchas personas no conocen acerca del sistema vestibular y de pronto lo identifican un poco cuando se sienten mareados, cuando giran, dan vueltas y al detenerse siguen sintiendo como si el cuerpo se siguiera moviendo, ¿verdad? Incluso ese mareo muchas veces las personas lo sienten en el cuerpo y el sistema vestibular está alojado en el oído interno. Entonces es importante que sepamos que muchos niños que tienen dificultades o alteraciones en este sistema, por lo general no tienen ese freno ante el movimiento. Entonces son niños que por lo general están moviéndose, saltando, brincando constantemente, no se pueden quedar quietos. Muchos de estos niños, por más de que dan vueltas y vueltas y vueltas, no se marean. Entonces aquí podemos ver cómo existen dos categorías en donde podemos ser
hiperresponsivos ante algunos estímulos sensoriales o hiporresponsivos. Muchas veces los niños no se marean y parecieran que no sienten el movimiento, como hay otros niños o otras personas, incluso adultos, que al contrario se marean con cualquier cosa mínima que hagan, con cualquier movimiento, incluso con solo ver el movimiento también pueden llegar a marearse. Entonces, muchas personas tienen diferentes formas de interpretar y organizar las sensaciones del ambiente. El sistema propioceptivo nos brinda y nos provee de información acerca de los músculos, las articulaciones, la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Este sistema nos permite poder realizar acciones sin necesidad de mirar nuestro cuerpo para poder realizarlas, porque sabemos que estamos funcionando sin necesidad de ver el cuerpo. Muchos niños y muchas personas que no tienen un buen registro del sistema propioceptivo no logran ubicar su cuerpo correctamente en el espacio. Entonces aquí es en donde en las aulas de clase encontramos niños que se sientan mal en la silla, que están en el borde de la silla, que se caen constantemente de su silla, que se tropiezan, chocan, incluso muchos niños constantemente chocan con otros niños, a veces se pueden tornar como si fueran niños agresivos, pero realmente no son niños agresivos, son niños que tienen dificultades en su sistema propioceptivo. Entonces, esto se los explico para que ustedes entiendan que a nivel sensorial tenemos unas herramientas importantes de identificación, de detección y también de abordaje y tratamiento que más adelante vamos a ver en relación con la escritura. Quiero mostrarles esta gráfica que me parece muy importante de Williams y Schellenberg del 94, en donde aquí en esta gráfica podemos encontrar 4 niveles. Esta gráfica la pueden también encontrar en diferentes investigaciones que yo les voy a dejar al final de la presentación para que ustedes también las puedan leer o adquirir. Esta gráfica es básicamente la misma que la anterior, pero ya está un poco con más conceptos. Aquí vemos esta gráfica de Lázaro y Berrueso del 2009, en un artículo del 2009, en donde podemos encontrar que tiene en cuenta bastantes autores. Es una gráfica que centra muchos conceptos, por ejemplo, autores como Fonseca del 88, Boscaine del 88 también, y Giners del 72. Esta gráfica se llama la pirámide del desarrollo humano. En esta gráfica podemos encontrar 4 niveles. Hay un nivel primario en donde encontramos el sistema sensorial, donde vemos todo lo que es la integración también a nivel sensorial en el primer y segundo nivel. Nos damos cuenta que a medida que vamos avanzando esta gráfica, en el último nivel, en un cuarto nivel, encontramos el aprendizaje académico, la motricidad fina, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que el aprendizaje académico, el aprendizaje de la escritura está en un cuarto nivel, significa que es una actividad muy compleja, que el niño o la persona, el ser humano, tiene que pasar por ciertos prerequisitos para poder llegar a un aprendizaje de la escritura. En muchos colegios encontramos niños que no tienen un adecuado desarrollo motor, que no tienen una buena integración sensorial, niños que no pueden coordinar movimientos, que muchas veces, incluso, por ejemplo, clases de educación física o de danzas, son niños que no coordinan, que tropiezan, que tienen mala motricidad y son niños que encuentran también una gran relación en la dificultad para coordinar y seguir una secuencia escrita. Entonces, en esta gráfica, que también es muy bonita, es muy importante, vemos una relación en donde por edades podemos ver el desarrollo de cada una de las habilidades. Principalmente en el primer y los primeros años de vida es en donde se da el desarrollo de la integración sensorial, pero eso se mantiene durante los años. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que tanto el desarrollo sensorial, perceptivo, motor y el desarrollo de las habilidades superiores son clave fundamental para un aprendizaje de la escritura. Esta gráfica es tomada de la revista Iberoamericana de Psicomotricidad y la pueden encontrar al final de la presentación en las referencias. Bueno, ahora vamos a tratar más a profundidad el tema del aprendizaje de la escritura. Pero como tal, la escritura también está ligada a la lectura, ¿verdad? El aprendizaje de la lectoescritura es una competencia fundamental en todos los seres humanos. Prácticamente esta competencia define el éxito académico, pero también el éxito en la vida profesional de cualquier persona. Pero muchas veces la escritura se toma como una actividad cognitiva, y quiero mencionarles un argumento del significado de la escritura. La escritura la podemos definir como la compleja habilidad perceptivo-motora
que abarca un conjunto de habilidades no solo a nivel de cognitivo, sino también a nivel de coordinación motora, planeamiento motor, habilidades perceptivas, también habilidades de sensibilidad táctil, kinestésica, esto según FEDER 2007. Entonces, por lo tanto, la escritura es una actividad muy compleja que muchas veces exigimos al niño que escribe, que hace, que copia, y no es solo la actividad o el gesto de la transcripción. La escritura trae detrás de esto una gran abordaje de habilidades y requisitos para poder llegar a este aprendizaje. Entonces, la escritura es concebida como no solo una actividad cognitiva, sino también es una actividad motora y sensorial. Bueno, para hablar un poco acerca de evaluaciones de la escritura desde la terapia ocupacional, yo quiero que ustedes conozcan que a nivel de terapia ocupacional en español no existe como tal una herramienta que nos permita evaluar los procesos de aprendizaje de la escritura. En inglés pueden encontrar varios, pero en español no existen. Por lo tanto, es muy importante que como terapeutas, para los terapeutas que estén escuchando, puedan realizar un análisis y un razonamiento clínico del niño, de la actividad escrita, que nos permita priorizar en la utilización de diferentes enfoques que se adapten a la solución de cada una de estas necesidades que estén presentando los niños. Por lo tanto, para que sepamos y entendamos un poco en qué nos podemos enfocar en cuanto a los enfoques terapéuticos, para abordar el aprendizaje de la escritura, existen muchos enfoques, entre ellos el enfoque sensoriomotor, el enfoque visomotor, enfoques de aprendizaje motor, cognitivos, enfoques biomecánicos, de neurodesarrollo y enfoque de integración sensorial. Por eso les menciono algunas de estas pruebas, que son pues muy pocas en comparación de todas las que existen en terapia ocupacional, pero por cuestión de tiempo pues no podemos abordar todas las evaluaciones de terapia ocupacional. Por ejemplo, hago mención a la prueba estandarizada llamada SIP, que es el test de integración sensorial y praxis, la cual es una herramienta de evaluación muy importante en terapia ocupacional que nos ayuda a identificar la integración sensorial en los niños y también nos permite poder identificar una serie de habilidades que podemos como terapeutas relacionar a las dificultades de la escritura. Entre esas habilidades que evalúa el SIP, podemos encontrar una gran rama de habilidades, como por ejemplo habilidades de coordinación, habilidades de construcción manual de forma, de percepción visual, de percepción somatosensorial, habilidades prácticas, que nos permiten identificar si ese niño está logrando tener un adecuado proceso a nivel integrativo, sensorial y motor, y cómo esto puede interferir en su aprendizaje de la escritura. Otra prueba que algunos conocen es el BMI, que es el test de desarrollo de las habilidades de integración visomotora. Es una prueba también importante que nos puede dar un abordaje a nivel de cómo el niño está manejando los espacios, el trazo, la coordinación motora, la coordinación visual, y nos puede ayudar como una herramienta clave a identificar si el niño está logrando ubicarse correctamente en su espacio en una hoja y haciendo adecuadamente los trazos que se le van pidiendo. También dentro de pruebas podemos utilizar observaciones clínicas, en donde estas observaciones clínicas nos pueden permitir una detección e identificación de habilidades de, por ejemplo, a nivel vestibular, a nivel propioceptivo, a nivel táctil, saber si el niño está logrando tener un adecuado planeamiento motor, una adecuada secuencia, si el niño logra disociar toda la parte de miembros superiores, disociación de hombro, codo, muñeca, los dedos, para poder saber si hay una adecuada maduración motora que permita que el niño pueda abordar el proceso de escritura más adelante. Dentro de las evaluaciones, como no existe una prueba en español de terapia ocupacional, podemos también hacer algunas listas de chequeo propias, listas de chequeo que nos permiten identificar si, por ejemplo, al niño se le están cayendo objetos constantemente de la mano, también listas de chequeo que nos permitan identificar cómo está la motivación y el interés del niño, el aspecto volitivo a nivel de la escritura. Muchos niños hoy en día se ven cansados, frustrados, agotados, en relación al aprendizaje de la escritura, ya que esta es tomada como una actividad que se les impone y no que se les motiva a hacer. También debido a las necesidades que presentan cada uno de los niños y que no son tenidas en cuenta en el momento del aprendizaje, en el momento del colegio, por ejemplo, y que estas necesidades impiden que el niño pueda tener una adecuada motivación para aprender a escribir.
Entonces, listas de chequeo que cada uno de ustedes puedan realizar y ojalá que sean listas de chequeo cualitativas, que nos ayuden a identificar características propias de cada uno de los niños que puedan estar relacionadas al aprendizaje de la escritura. Importante también tener en cuenta evaluaciones integrales. ¿Por qué evaluaciones integrales? Porque la escritura, como bien sabemos, no solo se aborda desde la terapia ocupacional, también hay niños que tienen dificultades a nivel de conciencia fonológica, a nivel de lenguaje, que se pueden abordar desde la terapia del lenguaje. Niños que, por ejemplo, tienen dificultades psicológicas, ya un trastorno a nivel emocional relacionado a la exigencia que se les está imponiendo a los niños en el aprendizaje de la escritura, en donde también podemos tener apoyo a nivel psicológico para esos niños. También apoyo de fisioterapia, de pronto algunas lesiones, algunas posturas inadecuadas o algunas necesidades físicas que se pueden abordar también en conjunto con fisioterapia. Y así podemos seguir nombrando muchas otras colaboraciones y evaluaciones integrales que podemos tener para evaluar la escritura. Por ejemplo, niños que de pronto escriben mal porque no pueden ver bien, porque necesitan gafas, porque no escuchan bien. Entonces es importante primero analizar si el niño ve bien, si está escuchando bien, hacer exámenes de optometría, de oftalmología, audiometrías, también exámenes a nivel físico, cómo se encuentran a nivel fisiológico, si su columna está bien. Hoy en día se encuentran bastantes niños y jóvenes, adolescentes ya con lesiones de columna a nivel cervical, torácico y lumbar, esto debido a malas posiciones que adoptan frente al proceso escrito. También hoy en día y sobre todo en esta cuarentena podemos encontrar diferentes lesiones de columna debidas al uso excesivo de pantallas, de computador, de celulares, entre otros. Importante también hacer un análisis de actividades de la vida diaria. ¿Por qué actividades de la vida diaria está relacionado con la escritura? Se encuentra, y personalmente en mi experiencia encuentro mucha relación en las dificultades de escritura con las dificultades de la vida diaria. Por ejemplo, al comer, muchos niños que no pueden sostener bien el lápiz son esos mismos niños que no pueden sostener bien una cuchara. Son niños que no tienen una buena coordinación al escribir, son niños que de pronto no tienen una buena coordinación mano-boca, o que de pronto niños no pueden abrocharse los botones, subirse cremalleras, niños que tienen dificultades, por ejemplo, al amarrarse los zapatos, al hacer diferentes actividades de la vida diaria que están también relacionadas con la escritura. Las praxias finas del vestido también son las praxias finas de la escritura. Y también importante, observación por medio del juego. El juego es para mí una herramienta fundamental de la terapia ocupacional, ya que nos ayuda a identificar cuáles son esas necesidades y habilidades y fortalezas de los niños. Muchas veces por medio del juego podemos encontrar niños que presentan preferencias motoras gruesas, entonces niños que prefieren hacer todo este tipo de actividades que involucren el cuerpo completo, como también encontramos niños que prefieren solo juegos de motricidad fina o juegos que sean específicos en algunas habilidades, niños que prefieren solo juegos a nivel cognitivo. Entonces es bastante importante hacer un análisis del juego, ya que el juego nos ayuda a medir cómo está su coordinación, el equilibrio, el planeamiento motor, la secuencia, la interacción también a nivel social, cómo está también su motivación y sus intereses, cuáles son esas motivaciones e intereses que de una u otra manera también podemos tener en cuenta para poder hacer una relación en la escritura. Bueno, para hablar acerca de las habilidades para el desarrollo de la escritura, quiero que sepan que existen muchas habilidades que podemos promover para el desarrollo de la escritura, pero por cuestión de tiempo, pues no me puedo centrar en todas, así que vamos a tomar solo algunas. Entre ellas está la percepción táctil. La percepción táctil es esa capacidad que tienen todas las personas de reconocer en ausencia de la visión las características de un objeto. Entonces es, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan mejor, que le pasa mucho a los adultos cuando están en sus bolsos buscando, puede ser un objeto, puede ser un celular, puede ser el labial, el celular, bueno, cualquier objeto que ustedes tengan en sus bolsos, y muchas veces metemos la mano al bolso para poder encontrar el objeto. No necesariamente tenemos que observar, ¿verdad? Entonces, esto estamos aquí desarrollando la
muchas veces podemos encontrar por medio de este rastreo que hacemos con nuestra mano al buscar dentro del bolso los diferentes objetos o elementos, podemos hacer uso, incluso estamos haciendo uso y fortalecimiento de nuestra percepción táctil. Muchas veces vemos que adultos de pronto vuelven y buscan el objeto y ya lo han tocado varias veces, pero no lo logran identificar, y esto ocurre porque no tenemos un buen registro táctil, no tenemos una buena percepción táctil, y muchos adultos no saben esto. Es hasta cuando de pronto empiezan a ser conscientes y hacer el ejercicio que se dan cuenta que a veces no tienen un buen registro o percepción táctil. En los niños ustedes también pueden desarrollar mucho de estas habilidades de percepción táctil, por ejemplo, con canastas en donde podemos involucrar diferentes granos, granos crudos como frijoles, lentejas, arroz, y en esta canasta lo ideal es que puedan los niños empezar a buscar diferentes objetos que conozcan previamente, para que no sea un objeto que no conozcan, sino que lo conozcan previamente, y en donde los niños puedan hacer uso de este sentido y poder identificar el objeto que se le va pidiendo. Entonces le pueden, por ejemplo, poner diferentes elementos como figuras geométricas, se le pueden también incluso meter letras, números en diferente material, y ustedes le van mencionando al niño y el niño va encontrando esos diferentes elementos únicamente por medio del tacto, sin uso de la visión. Tenemos que tapar la visión o podemos vendar los ojos también para que podamos seguir estimulando y fortaleciendo la percepción táctil. El sistema táctil es la base de la motricidad fina. ¿Por qué? Porque nuestra motricidad fina y nuestro sistema táctil están relacionados. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica muy general que vemos, es una gráfica que nos da un indicio, no es una norma ni es una regla, es como digamos que una guía y un apoyo para que sepamos más o menos, porque todo depende del desarrollo del niño, de las habilidades del niño, entonces sepamos más o menos cómo debe estar el agarre del niño de acuerdo a la edad. Entonces aquí vemos que entre el año y año y medio los niños están presentando un agarre cilíndrico. Ese agarre se da prácticamente, muchas veces se da más adelante. También hay niños que tienen 2, 3 años que siguen presentando este agarre. Ya entre los 2 y 3 años empezamos a encontrar el agarre digital pronado, en donde el niño toma el lápiz de esta forma y ahí empieza a realizar diferentes trazos. Como tercera opción vemos el agarre de pinza cuadrípode, en donde se presenta aproximadamente entre los 3 años y medio a 4 años. Y por último, ya lo que es la pinza funcional o pinza trípode, entre los 4 años y medio a los 7 años. Hay niños de 3 años que ya se les está, insisto, de 3, 4, 5 años que ya se les está exigiendo un proceso de escritura. Y muchas veces encontramos que el agarre no está maduro todavía, acorde a su edad. Y muchas veces vemos niños escribiendo de esta forma, teniendo que hacer trazos, teniendo que hacer letras, teniendo que hacer números, y vemos niños fatigados físicamente, niños desmotivados, niños aburridos y cansados. Entonces es importante que sepamos como terapeutas, como docentes, como padres de familia, que hay que respetar y que hay que tener muy en cuenta estas habilidades motoras de los niños, hay que tener en cuenta su desarrollo. No todos los niños tienen la maduración motora necesaria para empezar un proceso de escritura, y no todos tienen las habilidades de percepción táctil desarrolladas. Muchas veces se encuentran niños de 4 o 5 años con este agarre, y no necesariamente porque haya una dificultad motora, una dificultad de coordinación motora, sino porque también hay una dificultad de percepción táctil, y el niño al tener esa incapacidad de poder reconocer el objeto por medio del tacto, el niño no lo puede tomar de esta forma porque se va a sentir inseguro. Entonces necesita tomarlo con la mano completa para poder sentir seguridad. Entonces es aquí donde vemos que poco a poco, por medio del trabajo de diferente desarrollo de habilidades motoras, gruesas, finas, táctiles, el niño también puede ir madurando su proceso de agarre del lápiz. Dentro de las habilidades para el desarrollo de la escritura también encontramos habilidades motoras y sensoriales. Acá hay un aspecto mínimo en comparación de todas las habilidades que existen para poder implementar un aprendizaje de la escritura. Por ejemplo, la coordinación motora gruesa, fina, si el niño logra coordinar su cuerpo, disociar su cuerpo, si el niño tiene un buen desarrollo de la coordinación visomotora, a nivel de componente neuromotor, si hay un buen control postural, ya que muchos niños que no tienen un buen control postural, por lo general no están logrando mantener una postura erguida dentro de un aula de clases.
También es importante evaluar y tener en cuenta las habilidades de planeación y secuencia. Niños que, por ejemplo, en un parque no puedan trepar, no puedan pasar el pasamanos, se les dificulte lanzarse por el rodadero o se les dificulte balancearse en un columpio de forma autónoma sin apoyo de los pies, sino solo con los brazos, también son niños que probablemente están presentando dificultades en su escritura o que puede estar relacionado este tipo de dificultades con las dificultades de la escritura. Importante también tener un adecuado tono muscular, una adecuada resistencia para poder permanecer un tiempo en una actividad sedentaria como lo es la escritura. Esta es una gráfica, una imagen que tomé de una página de neurodesarrollo de Valencia, en donde nos explican algunos de los requisitos previos para un correcto agarre del lápiz. Entonces, aquí vemos lo del control postural, que es la capacidad que tenemos de mantener nuestra cabeza y tronco alineados. La estabilidad del tronco, de los hombros, de los codos y de las manos y de las muñecas es también muy importante, ya que se encuentra que muchos niños que no tienen esa estabilidad o que no tienen de pronto también una adecuada disociación de miembros superiores, muchas veces los niños empiezan a trabajar con la mano completa. Incluso a veces los niños y las personas trabajan con el cuerpo completo. Entonces es importante que analicemos tanto para los adultos como para los niños cómo está haciendo este proceso de escritura. Si de pronto los niños giran el cuerpo en torno a la dirección del trazo, si el trazo va para allá, entonces el niño también. Si el trazo va para allá, entonces el niño también gira el cuerpo completo. Entonces, estar haciendo una palabra, listo, pero imagínense un día entero de una jornada de colegio completa, en donde el niño tenga que estar haciendo el movimiento de todo el cuerpo entero, ya que no tiene esa buena disociación de los movimientos del miembro superior para poder escribir. Entonces, esto va a ser una actividad realmente fatigante para el niño, una actividad que requiere mucha exigencia física. Entonces, hay que por eso tener en cuenta esta estabilidad a nivel de tronco y la disociación de miembros superiores para que el niño tenga una fluidez y una mejor coordinación para un proceso de escritura. Un tono muscular adecuado, ya que muchos niños presentan alteraciones en el tono muscular, que puede ser bajo, niños que se cansan constantemente, niños que tienen un trazo muy débil, es una escritura prácticamente ilegible, no se puede leer, o por el contrario, niños que tienen un tono muscular alto. Son niños que cuando están escribiendo traspasan la hoja. Incluso muchos adultos tienen esa forma de escribir y se acostumbran así para escribir en todo momento. Entonces, para los niños como están en un proceso de aprendizaje, es importante que ellos tengan en cuenta que no podemos hacer ni mucha fuerza en el coloreado o en la escritura, ni tampoco podemos hacer un trazo débil. Entonces, hay que tener en cuenta de que tenemos que graduar esta precisión y esta fuerza en el proceso de la escritura. Y esto se gradúa y se trabaja en terapia ocupacional, no únicamente con el niño sentado coloreando o escribiendo, no. Nosotros tenemos otros recursos y otras actividades que pueden ayudar a que el niño logre trabajar el tono muscular y que haya una buena resistencia y dosificación de la fuerza, una buena pulsión tónica para el proceso de la escritura. La propiocepción, como lo mencionamos, que es tan importante en la postura y en la posición del espacio, cómo se siente el niño en su salón de clases, cómo se siente el niño para comer, cómo se siente el niño cuando está haciendo tareas, cómo sostiene el lápiz, de acuerdo y pues en relación a su edad. También la coordinación oculomanual, aquellos niños que de pronto no tienen una buena coordinación oculomanual presentan muchas dificultades en lo que es la transcripción del tablero al cuaderno. El hecho de que el niño tenga que estar mirando el tablero y el cuaderno e ir copiando es una actividad también demandante, altamente demandante, en donde el niño tiene que tener una atención prácticamente sostenida y una memoria también visual para poder retener este tipo de información. El procesamiento sensorial es indispensable, ya que este también nos va a permitir un adecuado desarrollo de las habilidades para la escritura. Por ejemplo, también lo de la fuerza. Muchos niños que de pronto implementan más fuerza en el lápiz y que constantemente están rompiendo las minas o la punta del lápiz, también hay que tener en cuenta este aspecto importante a nivel táctil y propioceptivo. Y claro están las capacidades cognitivas, que son todos esos procesos de atención, memoria, procesamiento de funciones ejecutivas, que son indispensables para poder desempeñarnos en una actividad de aprendizaje, ya que sin una correcta atención, pues va a ser muy difícil poder desempeñarnos en una tarea. La evolución del desarrollo motor es de vital importancia en la prevención de problemas de la escritura,
Esto según Rigal 2006, Jensen 2003, citados en un artículo que al final también pueden encontrar en las referencias. Como vemos en la imagen, hoy en día pues los niños de pronto no tengan un inmobiliario adecuado o ergonómico para realizar sus tareas. Algunos tal vez sí, algunos tal vez no. Para aquellos niños que no tengan una buena acomodación de su cuerpo en el espacio, es importante brindar una adecuación a este ambiente. Esa adecuación se la podemos brindar con algunas ayudas de tipo sensorial o de tipo ergonómico. Por ejemplo, podemos utilizar sillas en las cuales los niños puedan tener, alcancen a tener los pies apoyados en el suelo. En caso de que algunos padres en casa no tengan esta opción, pueden utilizar algún tipo de reposapiés o apoyapiés, o una caja donde el niño pueda ubicar sus pies, ya que esto le va a permitir mayor estabilidad de postura y también le va a permitir igual mayor atención para un proceso de escritura como lo es la escritura en actividad muy compleja. Importante también tener en cuenta que ojalá la espalda no quede al aire libre, que siempre debe estar la espalda apoyada en el espaldar. Si por motivos de inmobiliario la espalda del niño no queda en el espaldar, podemos adecuar un cojín o una almohada que le permita al niño poder reposar la espalda y poder mantener una alineación del tronco. También la acomodación de los brazos, que estén también a 90 grados, que el niño también se sienta cómodo, que el niño también pueda disfrutar de un proceso de aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje de la escritura no únicamente se da en una mesa o sentados en una silla, ya vamos a ver más adelante otras formas en las que podemos estimular las habilidades para el aprendizaje de la escritura. Antes de pasar a unas imágenes que les quiero mostrar, algunas de las habilidades también para el desarrollo de la escritura es la percepción visual. En la discriminación sensorial encontramos habilidades de percepción visual como la memoria visual, de la que les hablaba que es importante tener en cuenta para mantener la memoria mientras que el niño va transcribiendo del tablero al cuaderno, la discriminación visual, la figura fondo, que es esa capacidad que tienen las personas y los niños de poder discriminar un objeto de su fondo, el cierre visual, que nos permite completar imágenes que están incompletas y poder saber qué es la parte que falta, así solo tengamos la mitad de la imagen, y habilidades de manejo visoespacial. Tenemos también que observar el niño cómo se ubica en el espacio, si el niño se ubica bien, si el niño maneja las nociones espaciales, si el niño coordina, de pronto que no sabe de los niños que todos van para la izquierda y él va para la derecha, o que todos van para adelante y él va para atrás. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta en el aprendizaje de la escritura y sobre todo en los colegios que existe una gran relación entre clases motoras como la educación física, como danzas, como el teatro y otras clases más a nivel motor que también se pueden observar, identificar y evaluar en relación a una actividad o una clase que sea sedentaria. Por ejemplo, clases que requieren escribir como lenguaje, ciencias, sociales. Muchas veces en los colegios la escritura se da por medio de una evaluación sumativa. Entonces, el niño se le evalúa en el momento de que ya presentó la prueba y tiene una calificación. Y esto, pues ojalá en la medida de lo posible no solo sea de esta manera. La evaluación de la escritura en los colegios se debe dar de una manera formativa. La evaluación formativa es aquella que nos permite monitorear y hacer un seguimiento a todo el proceso de aprendizaje, hacer retroalimentación, y este seguimiento va a permitir que al final el niño dé buenos resultados. En muchos colegios, de pronto por cuestiones de tiempo, por cuestiones de metodologías de evaluación, se utiliza únicamente la prueba en donde el niño escribe, entonces sabe o no sabe, o sacó la nota más alta o sacó una mala nota. Es importante que tengamos en cuenta la evaluación formativa para el proceso de aprendizaje de la escritura, una evaluación que ojalá también en la medida de las posibilidades sea cualitativa. No solo evalúe al niño de forma numérica, sino también en sus cualidades, capacidades, y que sea una evaluación también que promueva la retroalimentación, que el niño sepa qué puede mejorar y en qué cosas está fallando o qué cosas también está haciendo bien. Este libro, que es un libro que se llama Actividades de entrenamiento de las habilidades visoperceptivas, lo pueden encontrar en internet. Acá puse algunos de los autores, ya que son bastantes, y este es un libro muy interesante que pueden también utilizar terapeutas o padres de familia o docentes
en donde el niño va a estar haciendo entrenamiento de esas habilidades. Por ejemplo, aquí como pueden ver en la imagen, tiene esta imagen acá y el niño debe seleccionar cuál es la imagen que corresponde al modelo y completarla. Entonces aquí el niño va a empezar a encontrar cuáles son esas imágenes, completar la figura y poder identificar el modelo que nos están solicitando. Desde la integración sensorial podemos encontrar bastante aporte al aprendizaje de la escritura, en donde, por ejemplo, vemos que aquí como en la primera imagen, a este niño tenemos, digamos que como terapeutas, tenemos muy en cuenta que no solo utilizamos una actividad o el input sensorial, sino que esto tiene un propósito, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la única necesidad no es poner al niño encima del balón boca abajo o en posición prona, brindarle el estímulo sensorial vestibular, táctil o propioceptivo, sino que también la finalidad es poder estabilizar sus articulaciones de miembros superiores, hombro, codo, muñeca, manos, dedos, para que el niño pueda más adelante poder tener un mejor control de la postura y poder tener una mejor estabilidad a nivel de la escritura. Por ejemplo, en la segunda imagen con el caballete a nivel vestibular que le estamos dando este input al niño, no es únicamente el input vestibular, también estamos promoviendo el agarre, la fuerza, la precisión. Aquí mientras que el niño se va balanceando, va a tener que tener una coordinación de los movimientos de los dos lados del cuerpo, una mejor precisión para sostener la cuerda, mayor resistencia, equilibrio a nivel también manejo de postura. Entonces vamos trabajando ahí, también vemos en gran relación con las habilidades de la escritura. Muchos padres o muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué el trapecio le va a ayudar al niño a poder desarrollar habilidades de la escritura? El trapecio y, por ejemplo, en los parques, el pasamanos es una actividad fundamental que permite que se desarrollen y se fortalezcan músculos de los miembros superiores, ya que el niño está sosteniendo el peso de su cuerpo con sus manos y brazos. Entonces, esa contracción muscular que el niño realiza para sostenerse del trapecio o del pasamanos permite que el niño vaya desarrollando toda la zona palmar y los músculos de la mano que más adelante va a utilizar para un proceso de escritura. Le va a ayudar a que el niño sea más resistente, que tenga mayor fuerza, resistencia para una escritura, que no se fatigue tanto, que tenga buena coordinación a nivel de motricidad gruesa y fina. El utilizar también texturas o diferentes elementos, por ejemplo, en el gimnasio de integración sensorial, al ubicar a los niños en posición prona en la hamaca, con los brazos por fuera y codos apoyados, estamos también promoviendo la estabilidad a nivel de codo, de hombro, extensión del cuello, del tronco en contragravedad, lo que va a permitir que el niño tenga una mejor alineación cuando está sentado en su colegio o haciendo las diferentes actividades académicas. Lo mismo con el scooter, boca abajo, posición prona. Al hacer la fuerza para poder empujarse, está también desarrollando toda la zona palmar, miembros superiores, resistencia y alineación postural. Dentro del gimnasio también podemos utilizar no solo las habilidades a nivel o inputs sensoriales vestibulares, propioceptivos y táctiles, también podemos involucrar de la mano una actividad sensorial que involucre las habilidades motoras finas, como por ejemplo utilizar ganchos de ropa, pasar de pronto chaquiras por medio de una cuerda, mientras que los niños van realizando alguna actividad vestibular. Esto les permite a los niños tener un mayor enfoque y seguimiento visual al objeto que le va a permitir más adelante en una escritura poder hacer un rastreo visual de las letras o lo que está escribiendo con mayor facilidad. Por ejemplo, algunas actividades que podemos hacer en casa. Muchos padres de familia se preguntarán, bueno, pero yo no tengo en casa los equipos de suspensión o los diferentes elementos, ¿qué puedo hacer? En casa pueden trabajar con cobijas, con colchonetas, ubicando a los niños boca abajo, pueden también realizar movimientos, mecer a los niños dependiendo también de sus necesidades. Es importante consultar con un terapeuta ocupacional que pueda pues asesorarles mejor en cada una de las necesidades del niño, pero es importante tener en cuenta actividades que sean boca abajo, que involucren también juegos de balón, en donde el niño lance, atrape, que haga un seguimiento visual al balón y al tener estas reacciones de lanzar, de atrapar, también estamos desarrollando habilidades de coordinación que están relacionadas a la escritura. Por ejemplo, jugar con bloques, con legos, armar figuras, armar torres, son habilidades de precisión que también se requieren con la escritura. Empujar carritos con libros o con juguetes que también promuevan y brinden estímulos propioceptivos.
Por ejemplo, también podemos encontrar diferentes texturas, armar en casa, por ejemplo, algunos juegos en donde el niño salte y utilice el cuerpo entero para que no solo sea el juego a nivel motor, sino que también le podemos involucrar un poco el área cognitiva. Entonces, que salte por encima de las letras A o que salte por las vocales de las letras E. Entonces, utilizar el cuerpo en torno al aprendizaje, utilizar granos y texturas, como les mencionaba anteriormente, donde el niño encuentre diferentes objetos, que el aprendizaje no solo sea el niño sentado en su casa en el momento de la tarea, que también el aprendizaje sea un aprendizaje que sea de la vida cotidiana. Podemos incluso, por ejemplo, en el baño o en diferentes momentos de la vida, involucrar el aprendizaje, en donde el niño le podemos pedir que en la ducha o en la tina encuentre elementos, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser objetos, figuras, formas. Trabajar mucho con rompecabezas también estimula las habilidades de percepción visual, manejo visoespacial también. Jugar con texturas como espuma de afeitar o agua y jabón, en donde el niño haga diferentes formas que se le va pidiendo. El trabajo en plano vertical es clave y fundamental para poder estabilizar tronco, para poder ganar más resistencia a nivel de brazo, de miembros superiores. También la coordinación ocular se estimula mucho con el trabajo en plano vertical. Y actividades que involucren tornillos, que involucren ensartar, copia de modelos, que en casa pueden también, con los objetos que tengan y al que estén al alcance de sus manos, pueden también inventar diferentes tipos y herramientas de juegos que le pueden facilitar al niño sus habilidades de la escritura. Para finalizar, les leo esta oración. Aquello que le enseñamos a desear y a querer a un niño siempre valdrá más que aquello que le enseñamos a hacer. Muchísimas gracias. Acá les dejo algunas de las referencias. Pueden encontrar aquí algunos artículos. Hay algunos actualizados como del 2019 que se encuentran en inglés, que nos hablan acerca de revisión literaria, de la escritura y el abordaje de la escritura desde la terapia ocupacional. Y algunos otros artículos muy importantes. Yo sé que hay muchísimos autores que por cuestión de tiempo no podemos mencionar, pero que también trabajan en el abordaje del aprendizaje, como Isabel Beudrich, Sharon Cermak, Hernán Imperatore, bueno, y muchísimos otros autores más que podemos también encontrar que nos mencionan acerca de la relación entre el aprendizaje y la escritura. Una bibliografía que les recomiendo, que es un libro muy bonito, que lo pueden leer tanto terapeutas como padres de familia, de la integración sensorial del niño. Aquí nos hablan acerca de lo que es la integración sensorial y cómo esto puede afectar en habilidades del aprendizaje y habilidades también de la vida diaria. Es un libro muy interesante, fácil de leer. Lo pueden encontrar en diferentes librerías, tienen que averiguar porque pues este lo conseguí hace mucho tiempo y no sé si todavía lo puedan conseguir en la librería Lerner. Entonces, muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, estaré pues dispuesto y atenta a resolverlas. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por su excelente presentación. Pues acá las colegas, muchas colegas saludándote y bueno, muchos saludos de felicitación también. Ay, muchas gracias. No sé si tienen acá preguntas. Paula Marcela Roa pregunta, ¿qué tanto afecta la lateralidad cruzada en la escritura? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Bueno, la lateralidad cruzada es algo que muchas veces se pasa por alto y muchas veces de pronto hasta cuando el niño ya es grande, pues digo grande más o menos 6, 7, 8 años es cuando se empieza a identificar este tipo de dificultades. He trabajado con algunos niños que tienen lateralidad cruzada, que invierten letras, tienen omisión, sustitución e inversiones en la escritura. Entonces vemos como si también existe esta área de motricidad y de lateralidad cuando no está instaurado, cuando el niño no tiene una buena identificación de su lateralidad, vemos cómo también está relacionado con las dificultades en la escritura. Sí, afecta bastante, sí señor. Es importante por eso que los niños tengan un adecuado desarrollo motor, que tengan una estimulación también de todas sus nociones espaciales, su identificación de las partes del cuerpo, de también manejo de la lateralidad, ya que esto pues puede estar también relacionado muchas veces a las dificultades de inversiones en la escritura. Gracias. Pregunta
Claudia, ¿cuál es el trazo más recomendable para los niños en edad preescolar, cursiva o imprenta? Bueno, eso es una pregunta bastante controversial, ya que muchos colegios o muchas personas prefieren la cursiva, ¿verdad? Que dicen que es la letra tradicional, que es la letra que manejan los papás o que era la letra de los abuelos. Pues yo quiero comentarles que esto depende, prácticamente está relacionado a las necesidades del niño. En la edad preescolar yo aconsejo preferiblemente que se maneje la letra script o la letra separada, ya que el engrame que necesita hacer un niño a nivel cerebral, a nivel motor, es mucho mayor cuando se realiza una letra cursiva. En cambio, la letra escriba, la letra separada, nos permite tener un poquito más de facilidad en la escritura. Muchos niños se encuentran uno con sorpresas de niños que prefieren hacer la letra cursiva y les va mejor haciendo la letra cursiva, pero es preferible ir paso a paso. Si ustedes se dan cuenta en las etapas de la escritura, encontramos muchas veces que el niño tiene que realizar inicialmente unos trazos, ¿verdad? Necesita saber hacer un círculo, necesita saber un palito en horizontal, en vertical, en diagonal, y no podemos involucrar ya de una después de esto, involucrar ya de una un poco de grafemas, grafías que el niño va a tener que plasmar en un papel y que le van a representar al niño una exigencia y más bien digo yo a veces un dolor de cabeza. Entonces es importante tener en cuenta la edad del niño, más o menos, digamos, en otros países, después de los 7, 8 años es que se les empieza a los niños a enseñar cursiva. Aquí en Colombia muchas veces esto se ve a más tempranas edades. Entonces ahí es donde vemos a los escritores precoces entre los 3 y 5 años, ya incluso muchas veces haciendo letra cursiva. Gracias, Natalia. En el sentido de lo que acabas de mencionar, ¿cuáles actividades se recomiendan para ese apresamiento motor que desarrollan los niños, digamos, antes de entrar al proceso escritural? Bueno, digamos que actividades a nivel motor son muchísimas, o sea, si cada uno corta en palabras, poderles mencionar las actividades a nivel motor que pueden realizar los niños para un proceso de escritura, previo a un proceso de escritura, pero es importante que vamos a tener una coordinación, que vamos a tener que tener en cuenta que ahí vamos en un desarrollo de lo grueso a lo fino, ¿verdad? Entonces, si vemos que el niño no tiene un adecuado desarrollo grueso, es un niño que, por ejemplo, acorde a la edad, o no salta en dos pies, o no logra de pronto segmentar el pie derecho y el pie izquierdo, o un niño que, por ejemplo, no tiene una buena carrera, que no tiene una buena coordinación cuando corre, un niño que de pronto no tiene un buen juego, que no coordina. Es importante que realicemos muchas actividades motoras, por ejemplo, el rolado, poner a hacer al niño rollos en una superficie, puede ser pasto o en casa puede ser alguna sábana, cobija. Podemos poner al niño también a realizar elementos, actividades de donde involucren las diferentes partes del cuerpo, donde involucre el realizar el cruce de la línea media, actividades en donde el niño pueda desarrollar también sus diferentes sentidos, actividades que involucren el cuerpo, saltar, correr, empujar, jalar, cualquier actividad, es que realmente hay muchísimas, hay distintas actividades que pueden realizar y que hoy en día incluso pueden tener facilidad de acceso a este tipo de actividades en diferentes plataformas por internet. Sí, señora. Gracias. Catalina nos pregunta hasta qué edad se puede corregir o trabajar la pinza o el agarre si a los 7 años aproximadamente se observa una pinza inadecuada, pero adecuada legibilidad, proporción y fluidez. ¿Se recomienda trabajar la pinza? Bueno, algo que también desde mi experiencia yo he podido identificar es que incluso ustedes de pronto como adultos muchas veces pueden reconocer que no hay un buen agarre de lápiz siendo adultos, ¿cierto? Y muchos adultos dicen, no, pero es que yo escribo bien o a mí la letra me queda bonita con el agarre que yo tengo, ¿cierto? Lo que pasa es que de adultos nos hacemos funcionales, yo lo llamo así personalmente, nos hacemos funcionales con el agarre que tenemos, pero es importante tener en cuenta que en un niño que está en un proceso de aprendizaje y que tiene un proceso más amplio y exigente de escritura, ya que el niño está en aprendizaje todo el tiempo va a tener que estar escribiendo, va el niño a tener un poco más de dificultades y cansancio, y el niño muchas veces no es funcional. Si el niño es funcional y si el niño ya está grandecito y es funcional,
pienso yo que tendríamos que replantearnos si es necesario volver a empezar a corregir el agarre, volver a empezar de cero y manejar otro tipo, digamos, de músculos para poder mejorar el agarre. Si de pronto esto lo que vamos a hacer es empeorar, exigirle más al niño o de pronto frustrarlo. Si este es el caso, yo preferiría que el niño siga con su agarre, que no es perfecto, pero también hay que ver qué tipo de agarre es. Entonces puede que no sea un agarre tampoco que sea tan malo, pero ya sabemos que es un agarre funcional. En la medida de las posibilidades que el niño permita que este agarre vaya siendo más preciso, pues podemos irlo trabajando. Si ya vemos que el niño ya es grande y que no lo maneja y que no lo quiere corregir, entonces ahí es importante entrar a evaluar la necesidad del agarre, de que el niño tenga el buen agarre y cómo está también manejando la letra. Porque como les digo, muchas personas se vuelven funcionales, entonces ahí hay que empezar a replantearnos si tenemos que corregir ese agarre. Ya cuando son más pequeños, ya hay, digamos que hay un poquito más de facilidades en poder empezar a mejorar y a promover ese agarre del lápiz. También de todas formas, pues para que lo sepan, hay diferentes elementos que nos pueden ayudar, hay adaptadores que nos pueden facilitar una buena posición de los dedos. Estos adaptadores se pueden conseguir por internet o si no, también los pueden, algunos papás incluso los pueden hacer. Hay papás que se inventan, por ejemplo, al lápiz lo parten el lápiz y con eso el lápiz queda más pequeñito y el niño no hace este agarre, sino que hace este. Entonces, los adaptadores se pueden utilizar, puede ser, digamos que un plan B, porque pues el adaptador depende de las necesidades de cada niño, depende, es muy personalizado, depende también de las habilidades del niño, de las necesidades, y se puede usar de forma intermitente, que no sea todo el tiempo con el adaptador, sino que se puede variar. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchas gracias. De paso, también lo de los adaptadores. Gracias. Respecto a la inversión de las letras, cuando los niños ya han iniciado un proceso lectoescrito, se asocia a dificultades de atención. Existen colegios que sugieren el uso de letra cursiva y script. ¿Es adecuado ese manejo? Pregunta Sofía. Bueno, muy importante esta pregunta porque sí, claro, la atención es un papel importante en un proceso de escritura. Prácticamente casi que se puede decir que un niño debe mantener una atención sostenida cuando está escribiendo. Por eso muchas veces cuando los niños tienen dificultades de atención, les cuesta tanto escribir. Encontramos niños en consulta agotados físicamente, psicológicamente, emocionalmente, en la escritura. ¿Por qué? Porque son niños que no mantienen un buen proceso de atención. Por eso, de la mano del desarrollo de las habilidades motoras gruesas, finas, sensoriales, es importante también promover periodos de atención y todo esto también pues se va desarrollando acorde a lo que el niño vaya experimentando a nivel de sensaciones. Entonces, sí, depende ya del colegio, ya depende también de las necesidades del niño, ya que como les mencionaba anteriormente, la letra script o cursiva en cierta medida puede afectar o puede potencializar el aprendizaje de la escritura. Muchos niños que ya son grandecitos y que manejan letra cursiva, es digamos que un poquito menos frecuente que se encuentren inversiones. Las inversiones de pronto se encuentran un poquito con más frecuencia en letra separada o letra despegada o script. Entonces aquí digamos que hay que entrar a evaluar bastante las necesidades del niño, las posibilidades también de que el niño pueda cambiar de letra, maneje de pronto una u otra letra y también hay que tener en cuenta la exigencia del colegio. Pero sí es cierto que hay colegios que exigen una u otra letra. Perfecto. Perdón, Natalia, gracias. Claudia pregunta si dice en estudiantes de bachillerato con un inadecuado trazo que genera problemas de inteligibilidad, ¿hacia dónde se enfoca la corrección? Bueno, importante, gracias por la pregunta. También todas estas recomendaciones que yo doy no solo son enfocadas a niños en edad preescolar, también se pueden relacionar actividades sensoriales, se pueden asociar actividades motoras para niños grandes. Se encuentran bastantes niños grandes, ya adolescentes, jóvenes en secundaria, que no tienen una adecuada coordinación, que no tienen un adecuado desarrollo motor, que no tienen una buena postura. Entonces, digamos que estas recomendaciones que yo doy también se pueden adaptar a personas ya mayores. También hay que ver, tener en cuenta que pues también podemos evaluar otros aspectos, como les comentaba
de la evaluación integral, no solo ver desde el área motora, sensorial o motora gruesa y fina, sino que también tener en cuenta otros aspectos como la motivación, como el interés del niño, sus aspectos a nivel psicológico, ya digamos que depende mucho de este niño. Sí, y justamente Ketty nos pregunta cómo motivar a un niño cuando no disfruta la escritura. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Pienso yo como terapeuta que es importante que la escritura no sea una imposición que se le pone al niño, ni sea una obligación, o como muchas veces ocurre, es el castigo. Entonces, no quisiste hacer caso, vamos a escribir. O, no, o por ejemplo, no quisiste hacer caso, vamos a leer. Entonces, yo les recomiendo mucho a los padres de familia que traten de que la escritura no sea un castigo, ni la lectura sea un castigo. El aprendizaje debe ser motivante, debe implicar juego, debe implicar diversión, ya que si este aprendizaje implica diversión y juego, el cerebro lo va a retener con mucha más facilidad. Bueno, Natalia, y finalmente Ivonne nos pregunta, ahora que los niños están en casa tanto tiempo sentados frente a un escritorio, ¿cuáles son los puntos básicos que se deben tener en cuenta para que esté ergonómicamente adecuado y que pueda mantenerse concentrado? Además, ¿con qué frecuencias debe hacer las pausas activas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Importante, bueno, que digamos que a nivel ergonómico podemos guiarnos mucho de la Organización Mundial de la Salud, que nos establece mantener una regla 90-90-90, en donde esta regla debemos mantener la espalda alineada, ojalá los niños siempre tengan los pies apoyados en el suelo. Si por algún motivo los pies no alcanzan el suelo, debemos tener una superficie donde ellos puedan apoyar, mantener una comodidad, ojalá que el lugar donde los niños estudien no sea un lugar que tenga muchas cosas en el entorno que le pueden impedir al niño mantener una adecuada atención. También importante que el niño tenga unas pausas activas. Muchos niños dicen que la pausa activa desde el computador en la clase virtual es ir a jugar en el celular. Y ojalá las pausas activas sean retirar las pantallas al 100%, que la pausa activa sea una actividad sensorial, que la pausa activa sea una actividad motora, que la pausa activa sea de pronto un respiro diferente a lo que sea la pantalla, ya que hay que tener en cuenta que por cuestiones de la cuarentena, los niños y los jóvenes y los adultos estamos siendo expuestos la mayor parte del día a las pantallas. Entonces es importante que las pausas activas sea retirar la pantalla, o sea, cualquier otro tipo de actividad que involucre todo menos la pantalla. Gracias, Natalia. Y a propósito de esa pregunta, pues quisiera compartir un artículo precisamente que es de mi autoría. La pueden conseguir en la revista TOG de Galicia, es del 2008, se llama Ergonomía y Terapia Ocupacional. Digamos que ahí se empieza como a vincular un poco a veces las remisiones que se hacen por parte de los profesores o de otros personas tienen que ver con trastornos del aprendizaje o dificultades en el aprendizaje y resulta que a veces son puros temas precisamente de biomecánica, de cómo está posicionado el niño, de qué elementos de confort tiene, de que sus piecitos no queden colgando o que efectivamente puedan tener una mesa o un pupitre, digamos, cuando están en las posibilidades de las aulas, que si son zurdos puedan tener su mano bien posicionada, etcétera. Y eso pues influye en este proceso de aprendizaje, de la comodidad y de la atención que puedan tener. En este sentido, digamos que esta parte de la charla sobre las habilidades escriturales creo que enriquece mucho el quehacer del terapeuta ocupacional, pero también da muchas herramientas para que los papás y, bueno, quien esté a cargo de los niños, los profesores, en fin, puedan tener un mayor éxito, digamos, en la orientación con los niños, en los procesos escolares, también en las actividades que por medio del juego puedan retroalimentar todo este proceso. Bueno, creo que hemos llegado al fin de nuestro programa. Agradecerle a Natalia por su intervención, por compartir su experiencia y sus conocimientos.
decirles que también desde el laboratorio de la ocupación humana en nuestra área de desarrollo, juego y aprendizaje, estamos también abiertos para darles cualquier orientación o consulta. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos, a la audiencia, muy amables por su tiempo. Muchas gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Recuerden que estos programas los pueden reproducir por el canal de YouTube Salud Unal Contigo y los esperamos mañana a las 8 de la mañana con nuestra programación diaria. Feliz tarde. Para suspender la grabación les agradecemos que vayan saliendo.